¿Qué tal? Bienvenidos a este tema que es el capítulo 27. En él abarcaremos temas de cómo es la regulación glomerular, cómo funciona el flujo sanguíneo a través del riñón y veremos muchos aspectos importantes por lo cual el riñón es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y cómo funciona a nivel fisiológico. Espero y lo disfruten. Comenzamos. La filtración glomerular está determinada por el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas y el coeficiente de filtración capilar. Los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la de otros capilares, por una presión hidrostática elevada y un coeficiente de filtración elevado. La filtración glomerular es de 125 mililitros por minuto o de 180 litros al día. La filtración del flujo plasmático es de media 0.2, lo que significa que el 20% del plasma que fluye a través de los riñones se filtra a través de los capilares. La fracción de filtración se calcula como filtración glomerular entre el flujo plasmático renal. La membrana capilar glomerular está constituido por tres capas: el endotelio del capilar, la membrana basal y la capa de células epiteliales conocida como podocitos. Juntos van a formar lo que se conoce como barrera de filtración. Aunque está constituido por tres capas, se tienden a filtrar agua y solutos. Y esta elevada filtración se debe a que en la capa del endotelio tiene muchos poros, conocidos como fenestraciones. Y la membrana basal está constituida por fibras de colágeno y muchas fibrillas de proteoglucano. De igual forma, va a haber grandes espacios, pero van a evitar la filtración de proteínas plasmáticas gracias a la negatividad de los proteoglucanos. Y la parte final de estas células va a ser la capa de los podocitos. Aquí estas células no van a ser continuas y van a tener prolongaciones largas similares a los pies, lo que se conoce como podocitos. Y los podocitos están separados por espacios llamados poros en hendidura a través de los cuales se mueve el filtro glomerular. A pesar de la elevada filtración de la membrana de la cápsula glomerular, se filtra de una manera muy selectiva de acuerdo a su tamaño y de su carga eléctrica. En esta tabla se muestran algunos ejemplos. Una capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se mueve libremente como el agua, y una capacidad de 0.75 significa que fluye solamente al 75 de lo que fluye el agua. Y a medida que la masa molecular se acerca a la albúmina, su capacidad de filtración comienza a reducirse. El diámetro molecular de la albúmina es de 6 nanómetros y los poros de la cápsula glomerular de 8 nanómetros. Sin embargo, la albúmina no se puede filtrar por su carga negativa y la repulsión de los proteoglucanos en la pared capilar glomerular. En la gráfica se muestran cómo las cargas afectan a la filtración del glomérulo de los dextranos. Los dextranos son polisacáridos que pueden fabricarse como moléculas neutras o como positivas o como negativas. Las moléculas con carga positiva se filtran más fácil que las negativas. La razón de estas diferencias de filtración son las cargas negativas de la membrana basal y de los podocitos, restringiendo el paso de las moléculas grandes con cargas negativas, incluyendo las proteínas plasmáticas. Bueno, primero para entender qué es la filtración glomerular, hay que entender qué es el proceso por el cual los riñones eliminan los desechos y los líquidos restantes en el cuerpo. Entonces, es una forma en la cual los riñones van a limpiar al cuerpo de, ya lo habíamos dicho, de toxinas, de residuos, de agua, de cosas en exceso. Y por lo cual este proceso para determinarlo tenemos una pequeña fórmula. Se va a calcular tomando la presión de la filtración neta que se va a encontrar en los capilares glomerulares y se va a encontrar el coeficiente de filtración glomerular. Entonces esto se va a poner una fórmula FG, lo que es la función glomerular, que es igual al coeficiente de la filtración glomerular por la presión de filtración neta. Esto nos va a dar lo que es la función glomerular. ¿Esto para qué sirve? Sirve principalmente para ver cómo está filtrando normalmente el riñón y cómo está actuando, y eso puede dar resultados a encontrar enfermedades crónicas. Entonces, por ejemplo, para todo esto, esta fórmula se ve en tres aspectos. Para la presión, por ejemplo, tenemos la presión hidrostática, que esta se encuentra dentro de los capilares y normalmente va a manejar una presión de milímetros de mercurio de 60. Después nos sigue la presión hidrostática. La presión hidrostática, eso va a estar dentro de la cápsula Bowman. Lo vamos a nombrar con un PB. PB significa que
B está fuera de los capilares, o sea, en la cápsula de Bowman, y este va a tener 18 milímetros de mercurio. Después vamos a ver que la presión coloidosmótica es de 32 milímetros de mercurio, y esta va a estar dentro de los capilares glomerulares. Asimismo, la cuarta parte de esta fórmula es la presión coloidosmótica. Esta presión coloidosmótica es cercana a los cero. Entonces, esto no va a tener una gran relación para influir sobre la filtración glomerular. Entonces, si vemos en la parte de arriba, tenemos el resultado de esta presión de filtración neta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a restar primero estos tres valores de los que sí cuentan. Por ejemplo, la presión hidrostática son 60 y la presión de la cápsula de Bowman son 18 y la presión acuática son 32. Si le restamos 60 a 18 nos quedan 42 y si le restamos 32 a 42 nos quedan 10. Entonces va a ser la presión de filtración neta, es lo que va a filtrar. Y ahora, tenemos otra fórmula acá abajo donde tenemos que la filtración glomerular, sumando nuestro primer resultado por el filtrado, nos va a dar 125 mililitros por minuto, que es lo que va a estar filtrando normalmente. Todos estos valores van a variar dependiendo ya sea la presión hidrostática, cómo se maneja, cómo eleva, cómo baja, si no hay una inflamación en la cápsula de Bowman. Todo esto son factores que van a ser variables, pero normalmente ese es el resultado y eso es lo que nos dice normalmente lo que debe filtrar. Ahora, el coeficiente de la filtración glomerular es un aspecto fisiológico importante, pero no es un aspecto primario. ¿Por qué es importante esto? Porque si se reduce, sí se llega a reducir la filtración glomerular, pero como no es su principal aspecto, no es tan relevante que disminuya. Pero en casos como la hipertensión no tratada o en casos como la diabetes mellitus, la cápsula de Bowman, como tenemos la imagen a nuestra izquierda, esta cápsula de Bowman se va a inflamar, va a aumentar su espesor. Entonces eso sí va a reducir drásticamente el paso de la filtración. Entonces, al aumentar el engrosamiento, no solamente se va a disminuir, sino que puede llegar a cesar. Entonces, con esas enfermedades, lo que pasa es que aumenta el grosor de la membrana. Entonces, volvemos al inicio. Cuando se reduce el coeficiente de la filtración glomerular, entonces ahí sí se va a reducir la filtración glomerular. Entonces, al aumentar el espesor, sí se va a reducir totalmente la filtración. Esto va a afectar muy, muy gravemente. Por eso hay que tratar primeramente la hipertensión y la diabetes mellitus, para que no pase una sobrecarga de presión y no llegue a aumentar el grosor de la membrana. Todo esto es una reacción al cuerpo, tenemos que entender. Porque si se aumenta la presión, la membrana va a resistirse, va a haber una resistencia, entonces se va a hacer más grande para que esta presión no le afecte. Entonces esto va a reducir la filtración glomerular. Muy bien, ahora la presión hidrostática normalmente no nos va a regir lo que es la filtración glomerular. Esto solamente se va a ver afectado, la filtración, cuando haya un estado patológico. Por ejemplo, cuando precipitamos el calcio o cuando precipitamos el ácido úrico, se van a formar cálculos y esto se van a alojar normalmente en el uréter. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Cuando nuestros cálices se segreguen la orina, va a haber un pequeño tapón. Entonces, se va a regresar la orina, no va a poder avanzar y la presión va a aumentar en la cápsula de Bowman. Entonces esto sí va a afectar seriamente. La presión va a aumentar y va a haber un estado en el cual no puede seguir produciendo la orina. Entonces aquí sí hay un verdadero problema. Esto se detecta normalmente con dolores muy fuertes, ya sea al orinar o en los riñones, en la parte baja de la espalda, donde se detecta el dolor y hay que extraerlos, ya sea con medicamentos o ya sea una pequeña cirugía. Pero normalmente estos litos son anomalías patológicas. Entonces esto es una patología que normalmente la presión hidrostática normalmente no afecta a la filtración glomerular, a menos que pase algo así. De lo que es el aumento de la presión capilar coloidosmótica, esto sí va a disminuir la
la filtración glomerular. Bueno, esto va a estar basado en dos partes. Esto va a influir directamente a la presión coledosmótica, que es la presión coledosmótica del plasma arterial, lo que viene directamente del corazón, lo que son las arterias, y lo que va a ser el plasma filtrado por los capilares glomerulares. Esto ya va a ser a nivel del riñón. Entonces, lo que va a pasar es que desde que viene la arteriola aferente, a través de los capilares hasta las arteriolas aferentes, la sangre va a aumentar lo que son las proteínas, entonces en un 20% alrededor. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Las proteínas que están normalmente en esta parte no van a poder filtrarse como debieran de ser. Entonces, al aumentar las proteínas va a disminuir la filtración. ¿Por qué? Porque tenemos más proteínas en la cápsula que no son tan fáciles de filtrar. Entonces, esto va a disminuir la filtración glomerular directamente. Bueno, en esta última parte vamos a entender por qué la presión hidrostática capilar incrementa la filtración glomerular. ¿Por qué? Principalmente porque es la forma principal de cuando aumenta la presión hidrostática, aumenta la función glomerular. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hay más sangre, cuando hay más fuerza, cuando hay más flujo de sangre a través del glomérulo, va a filtrar mucho más, con más fuerza, y va a atravesar con más facilidad. Entonces, esto va a estar determinado por tres partes. La primera es la presión arterial. Lógicamente tenemos que entender que si aumenta la presión arterial, va a aumentar la sangre continuamente. Y lo otro es que si hay una resistencia arteriolar aferente, va a haber una disminución de la presión. ¿Por qué? Porque si disminuyes la entrada de sangre hacia el glomérulo, entonces va a haber una disminución de la presión. Entonces va a estar con menos constante presión a través de las arteriales. Entonces, ahora, ¿qué pasa si pasa lo contrario? Si hay una resistencia arteriolar eferente. Entonces, si hay una resistencia arteriolar eferente, es como ponerle el dedo a una manguera para que salga mucho más rápido. Va a salir mucho más eyectado y esto va a aumentar la presión. Entonces, al aumentar la presión, la resistencia arterial eferente va a salir mucho más rápido, se va a filtrar mucho mejor y va a haber una mayor filtración glomerular. Ahora, ¿qué llega a pasar si en un caso llega a aumentarse la presión arterial y llega a aumentarse una resistencia arterial diferente? Va a haber un mayor flujo hacia a través de las arteriolas y mayor filtración glomerular. Pero en el caso que llega a haber una resistencia arteriolar eferente y también una resistencia arterial aferente, lo primero que va a pasar es que va a pasar muy lenta la sangre al entrar. Entonces, esto va a ocasionar una disminución de la presión capilar glomerular, y esto va a disminuir lo que es la filtración glomerular. Flujo sanguíneo renal. Bueno, el hecho de que los dos riñones constituyen alrededor del 0,4% del peso total de lo que es el cuerpo o el organismo, pues hace que reciba una mayor cantidad de aporte sanguíneo y comparado pues con otras estructuras del cuerpo. A su vez, el flujo sanguíneo trae consigo pues grandes nutrientes y a su vez se lleva pues desechos o productos de desecho. Y pues el objetivo pues de este flujo adicional es aportar pues una suficiente plasma como para la elevada filtración glomerular pues necesaria para una regulación precisa de lo que serían los volúmenes del líquido corporal y las concentraciones de soluto. Como podría esperarse, estos mecanismos pues que regulan el flujo sanguíneo renal van a estar muy relacionados con el control de lo que es la filtración glomerular y las funciones excretoras de lo que sean los riñones. Determinantes del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal está determinado por gradientes de presión a través de los vasos renales. La diferencia de presiones hidrostáticas en la arteria renal y en la vena renal va a ser dividido por la resistencia vascular renal total, como se puede observar en la fórmula a su derecha. Bueno, la presión en la arteria renal es aproximadamente igual a la presión arterial sistémica, y la presión en la vena renal es medida de 3 a 4 mililitros de mercurio en la mayoría de las condiciones o en la mayoría de los casos. Como en todos los lechos vasculares, la resistencia vascular total a través de los riñones va a estar determinada por la suma de resistencias en segmentos vasculares individuales, en los que vamos a incluir capilares, arterias, venas y arteriolas. Flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno. Con respecto al gramo de peso, los riñones
consumen normalmente el doble de oxígeno que en el encéfalo, pero tienen casi 7 veces más de flujo sanguíneo. Luego, el oxígeno transportado a los riñones supera con mucho sus necesidades metabólicas, y las extracciones arteriovenosas de oxígeno es relativamente baja si la comparamos con las partes restantes de los tejidos. Una gran fracción del oxígeno consumido por los riñones se va a relacionar con una elevada reabsorción de sodio en lo que son los túbulos renales. Y si el flujo renal y el FG, que es el flujo glomerular, se reducen, pues, y se filtra menos sodio, pues por ende se va a reabsorber menos sodio y se va a consumir menos oxígeno. Luego el consumo renal de oxígeno va a variar mucho en proporción a la reabsorción tubular renal, como anteriormente habíamos dicho, y pues que a su vez está muy relacionada con la filtración glomerular y la velocidad de la filtración de sodio, como podemos observar en la imagen. Bueno, si esta filtración glomerular cesa por completo o se anula, también lo hace la reabsorción renal de sodio, y el consumo de oxígeno pues se va a reducir hasta una cuarta parte de lo que podemos llamar como relativamente normal. Y el consumo residual de oxígeno refleja las necesidades metabólicas de lo que son las células renales. El flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal es muchísimo más bajo comparándolo con el flujo en la corteza renal. Bueno, como sabemos, la capa externa del riñón como tal es la corteza renal, y esta recibe la mayor parte del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo de la médula renal va a suponer entre el 1 y 2% del flujo sanguíneo renal total. El flujo de la médula renal procede de una porción especializada del sistema capilar peritibular al que llamaremos vasos rectos. Estos vasos tienen o descienden hasta la médula paralelos a las asas de Henle, y después vuelven de nuevo junto a estas mismas asas de Henle hasta la corteza antes de vaciarse al sistema venoso. Como dato, tenemos que los vasos rectos son importantes para que los riñones puedan formar una orina concentrada. La mayor parte de la resistencia vascular renal va a residir principalmente en 3 segmentos: las arterias interlobulares, las arterias aferentes y las arterias eferentes. La resistencia de estos vasos va a estar controlada principalmente por el sistema nervioso simpático, varias hormonas y mecanismos de control locales internos, como se va a comentar más adelante. Aunque ambos cambios en la presión arterial ejercen cierta influencia sobre el flujo sanguíneo renal, los mismos riñones tienen mecanismos efectores para mantener el flujo sanguíneo renal y el flujo glomerular relativamente constantes, entre 80 y 170 milímetros de mercurio de presión arterial, un proceso que vamos a llamar autorregulación. La autorregulación es esta capacidad que se produce a través de mecanismos que son completamente intrínsecos, como se comentará más adelante. Hola, ahora vamos a hablar sobre la autorregulación de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Hay que comenzar sabiendo que el mecanismo de retroalimentación intrínseco de los riñones se va a encargar de mantener constantes lo que es la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, aunque vayan a haber cambios en la presión arterial. Este mecanismo va a seguir funcionando aunque los riñones se encuentren perfundidos en sangre y fuera del cuerpo, por lo que a lo que nosotros vamos a llamar autorregulación es esta constante que siempre va a haber entre la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal, como podemos observar en la siguiente imagen, donde también vamos a poder apreciar que hay una falta de autorregulación en el flujo de la orina. Y bueno, la principal función de la autorregulación en algunos tejidos que no sean los riñones va a ser mantener a niveles normales lo que es el oxígeno, los nutrientes y la excreción de productos de desecho del metabolismo cuando hayan cambios en la presión arterial. Y en los riñones va a ser mantener constante la filtración glomerular para que haya una correcta excreción de agua y de solutos. Y bueno, por lo regular la filtración glomerular se va a encontrar constante siempre que hayan cambios en la presión arterial. Y ya por último sería recalcar que en general el flujo sanguíneo renal se va a autorregular junto con la filtración glomerular, pero la filtración glomerular se va a autorregular con más eficacia mediante otras condiciones. Los mecanismos de autorregulación renales no son perfectos, pero realmente impiden cambios en la filtración glomerular y la excreción renal de agua y solutos que podrían producirse por cambios de la presión arterial. Bueno,
La filtración glomerular es de 180 litros por día, la reabsorción tubular es de 178.5 litros por día, lo que nos deja una cantidad de 1.5 litros de líquidos que van a ser excretados en la orina. Y bueno, si no hubiera ninguna autorregulación y la presión arterial aumentara, aunque sea un poquito, también la filtración glomerular aumentaría aproximadamente un 25%. Y suponiendo que la reabsorción tubular se mantuviera igual en 178.5 litros por día, el volumen de la orina aumentaría a 46.5 litros por día, lo que es una cantidad bastante elevada, ya que es 30 veces mayor a su cantidad normal. También hay que mencionar que los cambios de la presión arterial no tienen mucho efecto sobre el volumen de la orina por dos razones. La primera es por la autorregulación renal, que no va a permitir cambios muy grandes en la filtración glomerular, que sí sucederían si no existiera esto. Y la segunda va a ser porque va a haber unos mecanismos en los túbulos renales que van a provocar un incremento en la reabsorción si es que hay un aumento en la filtración glomerular, y a esto se le llama equilibrio glomerulotubular. Los riñones poseen un mecanismo de retroalimentación especializado que se va a encargar de acoplar los cambios de las concentraciones del cloruro de sodio en la mácula densa con el control de la resistencia renal arteriolar y la autorregulación del filtrado glomerular. Esto se podría decir que para tener seguro que siempre va a haber una cantidad de cloruro de sodio en el túbulo distal, y para evitar que vayan a haber fluctuaciones falsas en la excreción renal. Y bueno, en el mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular van a participar dos componentes importantes junto con el control del filtrado glomerular. Estos van a ser el mecanismo de retroalimentación arteriolar aferente y el mecanismo de retroalimentación arteriolar eferente, que se encuentran en el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está formado por células de la mácula densa en la porción inicial del túbulo distal y por células yuxtaglomerulares en las paredes laterales de las arteriolas aferentes y eferentes. La mácula densa está formado por células epiteliales especializadas que van a encontrarse en el túbulo distal y van a estar en contacto con las arteriolas. También van a tener aparatos de Golgi, lo que va a permitir que secreten sustancias hacia las arteriolas aferentes y eferentes. Hola, yo les voy a hablar sobre el control fisiológico de la filtración glomerular y el flujo sanguíneo. Los determinantes del filtrado glomerular van a ser la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Esas van a estar muy influenciadas por el sistema nervioso simpático, así como las hormonas y los autacoides. La activación del sistema nervioso simpático va a reducir el filtrado glomerular. Como casi todos los vasos sanguíneos de los riñones, incluidas las arteriolas eferentes y aferentes, van a estar muy inervados por fibras nerviosas simpáticas. La fuente de activación de los nervios simpáticos renales van a poder controlar las arteriolas renales y así reducir el flujo sanguíneo y el filtrado glomerular. Los nervios simpáticos renales reducen el filtrado glomerular durante los trastornos agudos y graves, como lo son los provocados por las reacciones de defensa, la isquemia encefálica o la hemorragia grave. Ahora bien, vamos a tener el control hormonal y por autacoides de la circulación renal. Las hormonas que constriñen las arteriolas aferentes y eferentes lo que van a hacer es reducir el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal. Van a ser la noradrenalina y la adrenalina, que van a ser liberadas por la médula suprarrenal. Vamos a tener otro vasoconstrictor, que es la endotelina, que es un péptido que pueden liberar las células endoteliales vasculares lesionadas de los riñones. La endotelina puede contribuir a la hemostasis, que va a ser minimizando la pérdida de sangre. Cuando se secciona un vaso sanguíneo o se lesiona el endotelio y libera este poderoso vasoconstrictor, aumentando en ciertas enfermedades la endotelina
va a estar asociada a las lesiones vasculares como lo son la toxemia del embarazo, la insuficiencia renal aguda y la uremia crónica, y reducir el filtrado glomerular en algunas de estas alteraciones fisiopatológicas va a contribuir a la vasoconstricción renal. La angiotensina 2 puede considerarse una hormona circulante y eutacoide local que es formada en los riñones y en la circulación sistémica. Las arteriolas aferentes parecen estar relativamente protegidos de la contracción mediada por la angiotensina 2. Esta protección se va a deber a la liberación de vasodilatadores, especialmente óxido nítrico y prostaglandinas, que van a contrarrestar ciertos efectos vasoconstrictores de la angiotensina 2 en esos vasos sanguíneos. Pero sin embargo, las arteriolas eferentes son altamente sensibles a la angiotensina 2 debido a que ésta va a contraer sobre todo las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos. Van a elevar la presión hidrostática glomerular, pero van a reducir así también el flujo sanguíneo renal. La mayor concentración de angiotensina 2 al contrañir las arteriolas eferentes va a ayudar a evitar la reducción de la presión hidrostática glomerular y del filtrado glomerular. De este modo, el aumento de la concentración de angiotensina 2 que aparece en las dietas pobres en sodio o en las pérdidas de volumen ayuda a mantener el filtrado glomerular y la excreción normal de productos de desechos metabólicos, como lo es la urea y la creatinina, que van a depender del filtrado glomerular para su secreción. Asimismo, la constricción inducida por la angiotensina 2 de las arteriolas eferentes va a incrementar la reabsorción tubular de sodio y agua, lo que va a ayudar a restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial, ayudando a autorregular el filtrado glomerular. Otro eutacoide que va a reducir la resistencia vascular renal y es liberado por el endotelio vascular de todo el cuerpo es el óxido nítrico derivado del endotelio. Esto nos va a ayudar a mantener la vasodilatación de los riñones, permitiendo a estos excretar cantidades normales de sodio y de agua. La administración de fármacos que inhiban el óxido nítrico podrían incrementar la resistencia vascular renal y así reducir el filtrado glomerular y la excreción urinaria de sodio, lo que finalmente elevaría la presión arterial. En algunos pacientes hipertensos o en pacientes con aterosclerosis, daños en el endotelio vascular y deterioro en la producción de óxido nítrico, podría ser la causa de la vasoconstricción renal y de la elevación de la presión arterial. Las hormonas y los euticoides que van a producir vasodilatación y van a aumentar el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular van a ser las prostaglandinas y la bradicinina. Pueden amortiguar los efectos vasoconstrictores de los nervios simpáticos o de la angiotensina 2. Al oponerse a la vasoconstricción de las arteriolas aferentes, las prostaglandinas pueden ayudar a impedir la reducción excesiva del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal. La administración de antiinflamatorios no esteroideos, como lo es el ácido acetilsalicílico, que inhibe la síntesis de prostaglandinas, puede reducir significativamente el filtrado glomerular. ¿Qué tal te pareció? Muy padre, ¿no? Este es el final del video. Ahora lo que tienes que hacer es suscribirte si te gustó y darle like y seguir con la campanita de notificaciones. Por más contenido como más regiones que puedas explorar de la fisiología, aquí estaremos. Cualquier duda o comentario, ponlo en los comentarios de abajo y te respondemos con mucho gusto. Que tengas un buen día. Hasta luego.